Mi investigación se basa en conocer la importancia fundamental de los condensadores que cumplen los condensadores en la vida diaria. Por lo tanto, antes que nada es necesario conocer qué son y para qué se utilizan los condensadores. Los condensadores son un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas, separadas por un material eléctrico. Tiene una serie de características tales como la capacidad, la tensión, la tensión de trabajo, la tolerancia y la polaridad. Son muy utilizados. Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería el flash de la cámara, el flash de las cámaras de foto, donde el condensador se carga desde la batería para después soltar de golpe toda su energía, consiguiendo tensiones muy altas, por un corto espacio de tiempo, creando de esta forma el fogonazo, como se dice, de la lámpara. Este efecto se podría conseguir directamente con la batería, ya que no tiene capacidad de entregar energía en un espacio de tiempo pequeño. Para esto se hará un previo análisis de cómo ocurre este proceso fundamental en todos los tipos de dispositivos eléctricos, para así explicar objetiva y precisamente aquel funcionamiento. También se hará a conocer de otros tipos, como los computadores, para qué funcionan, también el funcionamiento de los condensadores, entre otras cosas. Un condensador es un dispositivo pasivo utilizando electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía, sustentando un campo eléctrico que está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas en situación de influencia total, separada por un material dieléctrico o por la permitividad eléctrica del vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Los condensadores, que suelen usarse para baterías por su cualidad. Con esto, en el siguiente proyecto se dará a conocer el uso de condensadores en el funcionamiento de ciertos dispositivos, por el cual se hará con originalidad y además relación con la asignatura correspondiente. Se realizará su uso en algunos tipos de dispositivos, tales como los celulares, computadoras, etc., y ver cuál es el funcionamiento de ellos. Conocer y explicar el proceso de carga y descarga que sufre un condensador y asimismo su función e importancia en un dispositivo electrónico. Objetivos específicos: conocer la estructura de un condensador, así como los diversos tipos que existen y la función de cada uno. 2. Analizar de qué manera esta propiedad de los condensadores pueden servirnos para algún fin en la información en nuestra carrera. 3. Dar a conocer al público la importancia y el funcionamiento de los condensadores en un dispositivo electrónico, en los cuales los utilizamos en nuestra vida diaria. 4. Explicar por algún medio físico el funcionamiento de los condensadores y las propiedades que éste posee. Funcionamiento de un condensador. Un condensador está formado por un par de placas de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total. Esto es que todas las líneas de campo eléctrico que parten
van par a la otra, separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. También se suele llamar capacitor eléctrico. Para almacenar la carga eléctrica se utilizan dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas por un material dieléctrico. Estas placas son las que se encargan eléctricamente cuando conectamos una batería o una fuente de tensión. Las placas se cargan con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos, siendo una positiva y la otra negativa. Una vez cargado ya tenemos entre las dos placas o tensión, estará preparando para soltar la carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. Aquí se muestra la figura de cómo están las placas. El material dieléctrico que separa las placas o láminas suelen ser el aire, el papel, el aluminio, la cerámica y ciertos plásticos, depende del tipo de condensador. Un material dieléctrico es usado para aislar componentes eléctricamente entre sí. Por eso deben ser buenos aislantes. En el caso del condensador, separa las dos láminas con carga eléctrica. La cantidad de carga que almacena se mide en faradios. Es una unidad muy grande, por eso se suele utilizar el microfaradio, elevado 10 veces a la menos 6 faradios, como se muestra. También se usa una unidad, el menor picofaradio, que son 10 elevado a la menos 12 faradios, como se muestra. Esta cantidad de carga que permite almacenar un condensador se llama capacidad del condensador. Ya viene expresada por la siguiente fórmula, como se muestra. Q, que es la carga de una de las dos placas, se mide en coulombios. V, que es la tensión entre los dos extremos o placas, que es lo mismo que la tensión del condensador, se mide en voltios. Según la fórmula de un condensador, con una carga de un columbio y una tensión de 1 voltio tendrá la capacidad de 1 faradio, cuando ya dijimos antes que este condensador sería enorme, ya que 1 faradio es una capacidad muy grande que ocuparía un área aproximada de 1.011 metros cuadrados, en que la práctica es imposible. Podríamos despejar la tensión del condensador en la fórmula anterior y quedaría de esta forma. Ahora, la carga y descarga de un condensador. Un condensador no se carga instantáneamente. Lo mismo ocurre si queremos pasar un coche de 100 km por hora a 120 km por hora, no podríamos pasarlo directamente, sino que hay un periodo transitorio. Lo mismo ocurre con su carga, tampoco es instantáneo, siempre se da en un lapso de tiempo. Como veremos más adelante cómo se hace que los condensadores se puedan usar como temporizador. Vamos a ver cómo se carga y descarga un condensador partiendo de un circuito muy sencillo, en lo que tenemos una resistencia y una salida R2 y un conmutador para cargar o descargar el condensador, dependiendo de su posición. La R1, como ya veremos,
es para poder controlar el tiempo de carga y descarga. Se llama resistencia de carga, como se muestra en la figura. Vemos que el condensador está ubicado. La carga del condensador se muestra gráficamente, la distancia y los segundos. Al poner el conmutador tal como está en la posición del circuito anterior, el condensador estará en la serie con R2 y estará cargándose. El tiempo de carga dependerá de la capacidad del condensador y la resistencia que hemos puesto en serie con él. La resistencia que lo hace ser más fácil del paso de la corriente hacia el condensador. Es por eso que cuanto mayor sea esta, mayor será el tiempo de carga. Los electrones que circulan por el circuito irán lentos hacia el condensador por culpa de la resistencia. ¿Por qué son importantes los condensadores? Los condensadores tienen muchas propiedades. Pueden almacenar energía y se puede disipar esta energía al circuito cuando se requiera. Puede bloquear un DC y permitirle que fluya enlace a través de él, y esto permite acoplar una parte del circuito a otro. Los circuitos componedores dependen de la frecuencia, por lo que se puede utilizar para amplificar ciertas frecuencias. Cuando se aplica una corriente externa, la corriente se altera el voltaje, y por lo tanto en las aplicaciones de la potencia se incrementa la potencia de la carga. Permite frecuencias altas, y por lo que se puede utilizar como un filtro ya sea para filtrar las frecuencias bajas o para congelar o recoger las frecuencias altas. Ahora hablaré del uso de un condensador o el funcionamiento de un condensador en el circuito del flash integrado de una cámara reflex, una cámara profesional, la cual le enseño. En fin, dicha cámara cuenta con un flash integrado, que aquí lo podemos ver, el cual es un tubo de xenón. El xenón es un gas que está aquí en esta parte. Dicha cámara en su circuito del flash tiene un condensador de 300 voltios, el cual está ubicado en esta parte de la cámara, en esta que podemos observar aquí. Acá tenemos una vista interior del circuito y de nuestro condensador. Bueno, para comenzar, nuestro condensador se carga a partir de la pila de nuestra cámara. Dicho proceso de carga se comienza desde el momento en que encendemos nuestra cámara. El condensador, para poder cargarse a 300 voltios necesita de un transformador para pasar nuestra corriente de la pila de 6 voltios a 300 voltios. Acá podemos apreciar un circuito de donde podemos apreciar el condensador. Ya este sería de otra cámara, no pude conseguir el circuito propio de esta cámara. Entonces tenemos el condensador, nuestro transformador y los polos donde está conectado el circuito a la pila. Bueno, la energía circula hasta a nuestro transformador, de ahí la convierte a 300 voltios y comienza el proceso de carga de nuestro condensador. Esto para el flash integrado. La cámara, en su modo automático, cuando detecta escenas de poca luz, necesita de la ayuda de su flash integrado. O en otros casos, cuando lo utilizamos en modo manual, que si necesitamos ayuda de nuestro flash, podemos activarlo con un botoncito que está en esta parte de aquí,
pulsamos y el flash se levanta. En fin, cuando el condensador hace su proceso de carga, que está totalmente cargado, dicha tensión va a los extremos del tubo de xenón. Ahí la corriente circula a través del tubo y el gas hace un proceso de ionización. El destello se produce cuando los átomos del gas colisionan con los electrones de nuestra carga, produciendo el destello. Así podemos hacer una prueba. Ahí hicimos una fotografía con nuestro flash integrado. Y bueno, por este lado sería el uso de un condensador en un dispositivo electrónico. Mis compañeros les seguirán hablando de otros dispositivos, como puede ser un computador, el cual en su placa base pues necesita muchos condensadores para el uso de LEDs, testigos de encendido y eso. Bueno, mis compañeros les seguirán hablando más a fondo sobre el funcionamiento de esto. El uso de condensadores en las computadoras. Se dice que los circuitos digitales que ellos transportan unos electrónicos y altas velocidades. Estos pulsos en un circuito pueden inferir con las señales de un circuito lindante, por lo cual los diseñadores de computadoras incluyen capacitores para minimizar la interferencia, a pesar de que son más pequeños que los usados en los suministros de energía, realizada por la misma función, basada en observar el ruido electrónico que se pierde. Bueno, me voy a enfocar más en las tarjetas gráficas y la placa base de los computadores. Esto quiere decir que nuestros procesadores, como tarjeta gráfica, placa de base, fuentes de alimentación, son diseños electrónicos que las resistencias y condensadores de los componentes más básicos realizan un gran papel. Por ejemplo, vamos a contar en términos generales para qué sirven y para que entendamos qué es un buen diseño. Es impredecible en las cantidades, en la cantidad de los componentes. Vamos a decir sobre limitar la corriente. ¿Cómo limitar la corriente? La corriente que pasa por un componente multiplicada por el voltaje determina una potencia que consume en vatios. Si queremos limitar la corriente que pasa por una pauta electrónica, como puede ser la de comunicación de un sensor con un microchip de control, se sitúa una resistencia para que la corriente quede determinada por el voltaje dividido por la resistencia. Seguimos con el almacenamiento instantáneo en poca energía. En aplicaciones muy variadas nos puede interesar almacenar una pequeña cantidad de energía en el diseño electrónico cuando hay una pérdida momentánea de energía en su alimentación de este chip. Pierde su estado de su funcionamiento en todo el dispositivo. Es erróneo si situamos un condensador en la pista de alimentación durante los momentos que puede durar la pérdida. Podemos mantener los estados internos. Y vamos finalmente con los filtros de frecuencia. Aunque los filtros también pueden hacerse mediante botinas, normalmente están formados por resistencias y condensadores. En cada punto de circuito eléctrico nos interesa que haya solo las frecuencias
comprendidas en un rango según la intencionalidad de la pista. Para filtrar con mayor calidad se usan filtros de mayor orden con amplificadores operacionales, pero en muchas ocasiones son suficientes los de orden cero que solo usan resistencia a condensadores y en momentos y depende el caso. Bueno, ya para finalizar nuestra presentación, podemos decir que los condensadores o capacitores eléctricos son componentes formados por dos placas paralelas, y estas al someterse a una carga, estas se cargan. Dichas cargas son iguales pero de signos contrarios. Estos componentes hay de varios tipos. Hay unos de diferentes materiales, esto con el fin de obtener una permitividad relativa más alta que los otros. Estos componentes en los circuitos juegan un papel muy importante, ya que estos almacenan energía eléctrica suficiente y son capaces de liberarla cuando sea necesario. Estos también mantienen al circuito de nuestro computador o cualquier electrodoméstico estable sin variaciones de voltaje, y así evitar que algún componente del circuito se estropee y por ende nuestro electrodoméstico computador se nos estropee. Y bueno, ya sin más nada que decir, muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.